al 18. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cierre sus ojos. Padre, gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de poder meditar en tu palabra, aprender de ella. Queremos que en este momento, Señor, prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente, abras nuestros ojos, nuestros oídos, a recibir, Señor, ese amor inagotable de ese Dios incomparable. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea reafirmado en tu palabra. Queremos que nuestra vida sea fortalecida por el poder de tu palabra. Y que al salir, Señor, de este lugar, solo hay en nuestra mente y en nuestro corazón un propósito: el de honrarte, el de glorificarte, el de arrepentirnos de nuestros pecados, el de dejar esa vida llena de maldad y volvamos a ti, Señor. Ayúdanos, que tu palabra el día de hoy hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, y pueda trazar en nosotros lo que debemos hacer el resto de nuestras vidas. Gracias, Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Llegamos al capítulo 2, de los versos 10 al 18. Y vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos el día de hoy a través de esta porción de la Escritura. Y quiero comenzar en esta hora haciendo algunas preguntas. ¿Qué necesidades tienen que ser cubiertas en tu vida? Para que tú digas: si yo tuviera esto, ya alcancé la plenitud, la felicidad. Pensemos en nuestra sociedad en Oaxaca. ¿Qué necesidades tienen que ser cubiertas en nuestra sociedad para que de verdad hablemos de que vivimos bien? Hay eslogans de vivir mejor, bienestar para la familia. ¿Qué necesita nuestra sociedad para que realmente esos eslogans sean una realidad en nuestro tiempo presente? Para que no queden solamente como eslogans para convencernos de votar por alguien. Sin duda, todos nosotros tenemos necesidades que necesitan ser cubiertas, y cuando no son cubiertas, traen dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Así que yo quiero preguntarte hoy: ¿será que acabando con la violencia en todas sus formas viviremos mejor? Si el gobierno logra erradicar la violencia de Oaxaca, tú y yo viviremos mejor. ¿Será nuestra necesidad de seguridad lo que necesitamos como sociedad o como personas? ¿Será que cuando yo tenga un mejor sueldo, un mejor salario, voy a ser un hombre satisfecho? Es decir, esa necesidad de un buen empleo es lo que necesito para vivir mejor. ¿O será que cuando sea reconocido por mi trabajo o por mis logros, puedo decir: ya puedo morir en paz? Porque ya reconocen lo que hago en la empresa, en mi casa, con mis hijos. Ya todo el mundo reconoce lo que soy y lo que hago. Ahora sí, puedo morir en paz. ¿Será que cuando se ganen las luchas sociales en nuestro país viviremos mejor? ¿Será que cuando el patriarcado caiga, las mujeres van a ser plenas y felices en nuestra sociedad? ¿Será que cuando las necesidades que hoy se exigen, se gritan, se arrebatan, una vez que sean cubiertas, viviremos en un mundo mejor?
Piensa en esa necesidad que no ha sido cubierta en tu vida hoy. Una vez que se satisfaga, podrás decir, ya alcancé la plenitud y la felicidad. Bueno, Hebreos capítulo 2, versos 10 al 18, nos va a responder cómo Dios cubrió nuestra más grande necesidad, la necesidad más grande del ser humano. La pregunta es, ¿cuál es esa necesidad más profunda en mí que necesita ser saciada? Hay sociólogos y psicólogos que han inventado una pirámide para decirnos cuáles son las necesidades más profundas del ser humano. ¿Será que esas necesidades, nos está hablando Hebreos, que esa necesidad de autorrealización es la que necesitamos para poder vivir plenos en este mundo, en esta sociedad? ¿O cuál es nuestra necesidad más profunda? Bueno, quiero que vayamos al pasaje, porque hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es la necesidad más profunda en mi vida que necesita ser saciada? ¿Cómo empieza el pasaje? Quiero que veas el verso 10. ¿Cómo empieza el pasaje? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Y quiero que veas en esa palabra convenía. Esta palabra es muy interesante. Si pensamos en una persona que está en autoridad en nuestra sociedad, pensando en el gobernador de Oaxaca o en el presidente de la República, ¿qué le convendrá a él? ¿Qué será lo mejor para él? ¿No será que tenga el apoyo incondicional de todo el país? ¿Será que todo mundo cuando llegue lo aplauda, le reconozca su trabajo, que todos quieran ser como él? De eso le convendría a un gobernador, a un presidente, a una autoridad en esta tierra. ¿Qué le convendrá al creador del universo? Porque así es como empieza el autor a los Hebreos. Mira cómo dice en el verso 10, porque convenía. ¿Qué es lo que mejor le conviene al creador del universo? Si los gobernantes humanos, terrenales, merecen honor y merecen respeto, ¿cuánto no merecerá el creador del universo y el sustentador de todas las cosas? ¿No será que merece lo mejor? Y la pregunta es, ¿será que hoy en día la creación que Él hizo, que Él formó, le está dando ese honor, ese respeto, esa gloria a ese Dios creador? Mira cómo empieza el pasaje, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿No se te hace interesante que lo que mejor le convenía a ese creador es recibir honra, honor y gloria de su creación? Pero mira cómo dice el pasaje, observa bien el pasaje. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A ver, ¿cómo está esto? Que lo que mejor le conviene al creador de todas las cosas es sufrir. Eso es lo que está diciendo el pasaje, que lo que mejor le conviene al creador de todo y sustentador de todo es el sufrimiento, padecimientos, aflicciones. Eso se me hace muy extraño, ¿no? Porque ¿quién de ustedes quisiera ser gobernador de Oaxaca para sufrir? Que dijera, yo sí quiero ser autoridad de mi pueblo porque quiero sufrir. Quiero dejar a mi familia sin comer un tiempo. Quiero hacerlos que padezcan necesidades. Creo que humanamente ninguno de nosotros, si quisiera tener un puesto de autoridad, pensaría en eso, sino todo lo contrario. ¿Cómo tener un puesto de autoridad para darle lo mejor a mi familia y yo darme lo mejor para mí? Mira, ¿qué dice el pasaje? Observa el versículo 10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué era necesario que sufrieran? ¿Para qué era necesario, le convenía sufrir? Un propósito, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué quería llevar muchos hijos a la gloria? ¿Qué humano le da la honra y la gloria a Dios? Antes de conocer a Jesús, ¿cómo le dabas la gloria y la honra a Dios? Si todo lo que tú y yo hacíamos era pecar.
Todo lo que tú y yo hacíamos era destruir su creación. Todo lo que tú y yo hacíamos era destruir las instituciones que Dios creó. La familia, el matrimonio, la sociedad, la creación, todo lo echamos a perder. ¿Cómo le íbamos a dar honra y gloria a nuestro Dios si estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados? Por eso dice que era necesario, que le convenía a este creador de todo sufrir padecimientos para llevar muchos hijos a la gloria, para que los hijos que lleguen a la gloria, ahora sí ellos puedan darle gloria, honra y honor. Esto es muy interesante, porque ¿a quién se refiere cuando dice hijos a la gloria? Si tú buscas en todo el pasaje, hay varias formas de cómo el autor se refiere a estos hijos. Más abajo tú los vas a ver que habla de santificados, mis hermanos, descendencia de Abraham. Otra vez vuelve a repetir hermanos, más abajo dice pueblo. Y vamos a ver quiénes son esos hijos que va a llevar a la gloria, para que esos hijos le den honra, gloria y honor a nuestro Dios. Bueno, ¿qué está haciendo el autor cuando usa la palabra? Dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando habla del autor de la salvación de ellos, todos sabemos de quién está hablando. Está hablando de Jesús. Ahora, ¿no te llama la atención que dice el autor de la salvación? Bueno, aquí hay una palabra de esas domingueras, argegos, en griego. La palabra se traduce mucho mejor como pionero, como el primero en hacer algo. Imagínate que vas en un barco y este barco se atraca entre las rocas y ya no puede avanzar. Y nadie puede salir del barco, todos están con miedo. Pero de repente alguien se levanta y dice, yo puedo llevar una cuerda hasta la orilla, hasta un lugar a salvo, y lo voy a amarrar y para que ustedes puedan salir agarrándose de la cuerda. Este es el argegos, este es el pionero, el que se avienta al agua, el que pone la soga y todos empiezan a caminar para liberarse, para librarse. Esta palabra también puede ser traducida como capitán. Es aquel que va al frente del pelotón, al frente de la compañía y le dice, vamos a ir por aquí, y él va al frente abriendo el camino. Esta es la idea que nos da esta palabra de argeos. Él es el pionero de la salvación. Él es el primero en mostrarnos el camino hacia la salvación. Bueno, pero hay una palabrita que tal vez a ti te llama la atención. Dice perfeccionarse por las aflicciones al pionero de la salvación. Y aquí hay una pregunta que está también en la guía. ¿Será que Jesús necesita ser perfeccionado? Él no es perfecto, por eso dice el autor a los Hebreos que por medio de las aflicciones tenía que ser perfeccionado. Bueno, aquí el autor de los Hebreos, eso nos llama a los que estamos leyendo a investigar un poquito más acerca de esa palabra. Y la palabra que se usa para perfeccionar es teleios. Y la palabra teleios no significa que sea algo incompleto y que necesita perfección, sino que alguien que es perfectamente adecuado para realizar una tarea o una misión. Es decir, para que Jesús fuera el pionero de la salvación, era necesario que Él estuviera perfectamente adecuado para cumplir esa misión. Es decir, ¿cómo Jesús va a entender el sufrimiento tuyo y mío si Él no sufrió? Si Él hubiera venido como ese ser celestial, Él no hubiera padecido el sufrimiento, ¿cómo te iba a comprender en el sufrimiento que tienes? ¿Cómo iba a comprender esas necesidades no cubiertas en tu vida y por eso sufres? Cuando hablamos de necesidades no cubiertas, hablamos de muchas necesidades que tú y yo a veces hasta exageramos, que sin esa necesidad no cubierta yo no puedo vivir. Y te doy un ejemplo, cuando los adolescentes se enamoran por primera vez, ¿los han escuchado? Yo los he visto. Cuando dicen, es que no puedo vivir sin ella. Me da ganas de darle uno, oye, hay un montón todavía para ti, tienes un montón de años adelante. Como que si no hubiera más. Y esa necesidad no cubierta para ellos es lo máximo. Bueno, así tú y yo, no solamente de adolescentes, creemos que tenemos necesidades que si no son cubiertas nos morimos o no podemos seguir existiendo. Dios, por medio del sufrimiento que
permitió que Jesús tuviera, entiende perfectamente tu sufrimiento. Por eso dice el pasaje que por medio del sufrimiento, del padecimiento, Él podía entender y comprender cómo sufres. Así que Él es un Dios que entiende y comprende lo que nosotros vivimos. Así que el principal sentido de teleios es que es una persona adecuada, perfectamente adecuada para la tarea que se le ha asignado. Ahora la pregunta es, ¿por qué era conveniente que este Argegos o este pionero padeciera? ¿Por qué era conveniente que este pionero padeciera? Y la respuesta está en el mismo pasaje. Y ya se las dije. ¿Cuál era? ¿Cuál es? ¿Por qué es conveniente que él padezca? Para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué quiere llevar muchos hijos a la gloria? Porque no hay nadie en esta tierra, en su creación, que le dé la gloria a Él. Porque todos nosotros pecamos y estamos destituidos de su gloria. Porque todos a una nos desviamos. Porque todos, en vez de darle la gloria a Él, le dimos la gloria a las cosas creadas, a las criaturas. Escucha las canciones del mundo. ¿A quién le dan la gloria a las canciones del mundo? ¿A la mujer? ¿A una puerta que está cerrada con 3 candados? Le dan la gloria a, no sé, ¿a quién le canta Juan Gabriel? Bueno, le cantaban, ella se murió. ¿Te das cuenta cómo la música de nuestra sociedad refleja al Dios que adoramos? Porque en vez de darle la gloria a Dios, terminamos dándole la gloria a las criaturas, a las cosas creadas. ¿Por qué quiere llevar muchos hijos a la gloria? Quiero que veas el versículo 15. ¿Cuál es la condición de los que Dios creó? Versículo 15 al final. ¿Cómo está su creación? Sujeta a servidumbre. ¿Cuál es la condición de los seres humanos? Están sujetos a servidumbre. Así que, ¿cómo van a dar honra, gloria y adoración al Creador de todas las cosas si están sujetos a servidumbre por temor a la muerte? ¿Será que algún día en nuestra sociedad el gobierno logre erradicar todos los males que hay? ¿Será que algún día los grupos de lucha social terminen con la injusticia y la desigualdad? Piénsalo, por si participas en uno de estos movimientos. ¿Crees que sí lo van a lograr? ¿Crees que salir con una pancarta gritando ni una más, lo van a lograr? Es como ponerle un curita a nuestra realidad, porque toda la humanidad está sujeta a servidumbre y no puede hacer nada más. Hasta sus más grandes intentos de cambiar la sociedad y de mejorar la sociedad son como un curita, son insuficientes. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a servidumbre por temor a la muerte. No es posible. Nuestros ojos humanamente nunca vamos a ver a un gobierno que logre erradicar la pobreza, la desigualdad, la maldad, la violencia. No lo vamos a ver. Y si lo creías, déjame decirte que no lo vas a ver. No creas falsas esperanzas de hombres que te digan, sí lo podemos lograr, fírmale aquí, verás cómo sí podemos. No se puede, porque estamos sujetos a servidumbre. Por eso es que conviene al Creador a ser perfectamente adecuado por medio del sufrimiento al pionero de la salvación. Por eso era necesario que Jesús viniera a esta tierra. Así que Jesús entiende tu sufrimiento y por medio de ese sufrimiento se identifica con los creyentes, con los que creen en Él. Y eso nos lleva al versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús está unido con los creyentes y nosotros estamos unidos con Él. Somos de una sola familia.
Él se humilló a la condición de hombre para que pudiera elevarnos a nosotros para tener comunión con Dios. Cuando lo recibimos o cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, Jesús nos perdona, nos purifica con su sangre. Esto quiere decir que nos santifica, nos aparta y gustosamente nos llama a sus hermanos y hermanas. Qué hermoso es tener a un hermano mayor que se identifica con nosotros y que conoce nuestras necesidades. Él no tiene problemas en llamarte hermano, porque Él, siendo el resplandor de la gloria, Él siendo la majestad, estando sentado en la majestad en las alturas, descendió para tomar un cuerpo vil como el de nosotros. Y te dice hermano. Ahora la pregunta es, ¿tú te avergüenzas de Él? Porque el pasaje dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La pregunta es, ¿tú te avergüenzas de Él? ¿Cómo nos avergonzaríamos? Cuando no haces lo que Él te pide que hagas. Cuando no obedeces lo que Él quiere que obedezcas. Cuando haces tú tu propia voluntad y tú cubres tus propias necesidades como tú quieras o como tú crees que debe ser. Esto es algo interesante, que en nuestros días, hoy nosotros, nuestras necesidades las cubrimos nosotros mismos. Y creemos que esa es la mejor forma de cubrirlas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Así que la identificación de Cristo con su pueblo es muy notoria cuando Él viene. Se hace como nosotros. Ahora, esta identificación ya se había profetizado. Ese es el argumento que el autor a los Hebreos nos va a decir. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto lo vemos en el Salmo 22:22. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, cuando habla hermanos, no se está refiriendo a la humanidad completa. Eso debemos notarlo, porque aquí algunos que creen en el universalismo, que Dios vino y que Jesús vino para salvar a todos, dicen, mira, ahí viene el pasaje, hermano se refiere a la raza humana. No está hablando de la raza humana, está hablando solamente de unos hermanos. ¿Por qué decimos eso? Mira el pasaje completo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿En dónde? En medio de la congregación le alabaré. Ahora, la palabra congregación en hebreo es cajal, pero el autor no tomó del hebreo. Acuérdense que él tomó la cita de una versión griega, y esa palabra no es cajal, es eclesía. Y la palabra eclesía quiere decir asamblea. Asamblea de unos cuantos que fueron convocados a esa asamblea. Eclesía, de eclesía viene la palabra iglesia. ¿Quiénes son los hermanos a los cuales Él les va a hablar? A los que pertenecen a la iglesia. Así que no es para toda la humanidad. Él vino para anunciar a sus hermanos que se reúnen en la eclesía, les va a anunciar su nombre. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos el pertenecer a la eclesía, a la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando nosotros nos comprometemos localmente con una iglesia. La iglesia es muy grande, pero nosotros nos identificamos con la iglesia de Cristo cuando nos identificamos con una iglesia local. Así que fue el sufrimiento cómo se identificó realmente con sus hermanos. El autor de los Hebreos cita estos tres textos, Salmo 22:22, Isaías 8:17 e Isaías 8:18, para hablarnos de cómo Jesús conoce el sufrimiento, por lo tanto, conoce tu sufrimiento, por lo tanto, se hizo igual a ti, y Él sabe. Cuando Él habla de esta identificación, Él habla de ese reconocimiento de Él dejó su gloria para hacerse como nosotros. Versículo 14. Esta identidad con Cristo, ¿de qué nos sirve a nosotros? El que Él se parezca a nosotros, ¿de qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda? Versículo 14. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los hijos, los hermanos que ya vimos. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Jesús se hizo hombre para poder tener esa identidad con nosotros, con los seres humanos. Participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuáles son las dos cosas que hizo Jesús cuando se convirtió o se formó él como un ser humano? Este pasaje nos habla de dos cosas. Una, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, no quiere decir que lo destruyó completamente, porque tú y yo todavía vemos efectos del diablo en nuestra vida. Él le quitó la autoridad y el poder sobre los creyentes. Va a llegar el día, y tú puedes seguir leyendo el final de la historia y en Apocalipsis, que va a haber un día en que Dios va a echar al enemigo, a Satanás, al lago de fuego. Al final él no va a ser destruido, No hablamos de una destrucción total de Satanás. Él va a ser puesto en un lugar de tormento eterno. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Jesús cuando Él viene? Por medio de su muerte, le quita el imperio de la muerte a Satanás. Quiere decir que Satanás tenía el control de la muerte y por medio de la muerte nos metía miedo. ¿Cuántos de aquí quieren morirse? Uno. No es tan fácil pensar en la muerte. No es tan sencillo pensar en la muerte. Porque Satanás nos ha engañado de una manera que nos ha creado un temor a la muerte. Todos tenemos miedo a morir. Quiero que sigamos más adelante. ¿Y cuál es la segunda cosa que hizo Cristo cuando vino y se identificó con nosotros? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, les hago la pregunta otra vez. ¿Cómo las personas iban a dar honra, gloria y honor, adoración a Dios, a ese Creador, si estaban en esta condición? Sujetos a servidumbre por causa del temor a la muerte y por causa de que el Satanás, el diablo, los tenía controlados. ¿Cómo iban a dar honra y gloria y honor y adoración a Dios? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué nació Jesús como hombre? ¿Por qué entró en la raza humana sabiendo que le iba a costar terrible sufrimiento y muerte? Lo hizo precisamente porque sus amados hijos eran hombres. Jesús vivió bajo las limitaciones y condiciones humanas para identificarse totalmente con nosotros y así librarnos de los dos grandes enemigos, la muerte y Satanás o el diablo. Tuvo que vencer a la muerte. Él dice en la Biblia que con su muerte Él derrotó a Satanás. Con su resurrección, Él nos dijo que Él abrió el camino para mostrarnos la salvación. Ahora, ¿cómo es que Satanás o el diablo nos quiere mantener en esclavitud? Vea más abajo en el pasaje. Versículo 17. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estamos hablando de aquellos hijos que ya fueron llevados a la gloria, aquellas personas que ya han creído en Jesucristo, como tú y yo, que pertenecemos a la iglesia, Todavía somos tentados. ¿Cuál es la tentación que Satanás usa para tratar de volverte a sujetar en esclavitud? ¿Qué tentación crees que busca él? ¿Cómo es que él trata de volverte a sujetar en esclavitud? Por medio de tus necesidades. Él te quiere hacer creer
que tú puedes suplir tus necesidades. Él quiere hacerte creer que no necesitas a Dios para ser pleno y feliz. Eso fue lo que le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. En primer lugar, lo que Satanás hace es poner en tela de duda la palabra de Dios. Dios ha dicho eso, pero a mí se me hace que Dios se equivocó, porque tú mereces ser como Dios. Lo que hace Satanás para engañarnos es, nos da una idea equivocada de quién es Dios, nos da una idea equivocada de quién eres tú, quién soy yo como ser humano, y nos da una idea equivocada de cómo podemos suplir nuestras necesidades. Nos dice que Dios es un Dios caprichoso, que lo único que Él quiere es la gloria y que tú mereces también tener gloria. Nos engaña de nosotros mismos haciéndonos creer que tú puedes llegar a ser como Dios. Tú puedes llegar a tener honra y honor también en esta tierra. Y nos hace creer que esta tierra fue diseñada para cubrir todas nuestras necesidades. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque ahí es donde está la sorpresa de este pasaje. Que tú y yo todos los días somos tentados en estas tres áreas. Todos los días. Todos los días se te presenta la oportunidad de desobedecer a Dios, de poner en tela de duda su palabra. Dios dijo, no robarás. Y todos los días vas a tener la oportunidad de, ¿y si lo agarro? ¿Y si me lo llevo? ¿Y si lo tomo? Todos los días te va a hacer creer que tú eres autosuficiente y que no necesitas a Dios, que tú puedes suplir tus propias necesidades. Y va a usar tus necesidades para tentarte. Es como le pasó a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esa historia? Ellos en su interior tenían una necesidad de ser reconocidos por la iglesia, de que ellos aportaban a la iglesia, pero al mismo tiempo tenían avaricia en su corazón. Querían tener dinero para gastar en ellos. Así que Satanás vio esa debilidad en el corazón de Ananías y Zafira y los tentó. ¿Se acuerdan la tentación de ellos? Fueron y vendieron un terreno y vinieron a los pies de los apóstoles y trajeron el dinero. Y todavía Pedro les pregunta, ¿es todo lo que vendieron? Es todo. Todo el dinero lo trajimos. Su necesidad de ser reconocidos por la iglesia era muy fuerte, pero en realidad la Biblia dice que ellos habían sustraído una parte de ese dinero. Así que con mentiras fueron ante los apóstoles y dijeron, es todo el dinero. Y Pedro les dice, ¿por qué tientan al Espíritu Santo? ¿Por qué por medio de ellos en su avaricia querían dinero? ¿Por qué simplemente no dijeron, pues agarramos la mitad para la iglesia y la mitad para nosotros? Es que ya no tenían tanta gloria eso. ¿O sí? Iban a decir, no, estos vendieron su terreno y nada más dieron la mitad. ¿Y qué gloria tiene eso? No, la gloria era que vendieron su terreno, su propiedad, y trajeron todo el dinero de la propiedad. ¡Wow! Ananías y Zafira son grandes líderes espirituales de nuestra iglesia. Es más, ya los vamos a poner hasta delante del templo porque ustedes dieron mucho dinero a la iglesia. Esa era la necesidad más profunda de ellos en ese momento. Pero Satanás, conociendo sus intenciones, los tentó. Y por medio de la avaricia, usted conoce el final de la historia. Cuando Pedro los confronta, en ese lugar caen muertos. Nosotros somos tentados en muchas áreas de nuestra vida. Satanás te va a hacer creer que tú puedes suplir tu necesidad. Tengo hambre, es una necesidad muy natural, muy legítima. Y vas caminando ahí en el Aurrerá, en el Chedraui, y ves los pollos ahí que están, o ves la verdura, o ves un pan,
y tienes una necesidad legítima. Y entonces Satanás te dice, no pasa nada. Mira, en esa esquina no hay cámaras. Nadie se va a dar cuenta. Agárrate una mantecada y suple tu necesidad. Yo espero que no esté contando la historia de ninguno de ustedes, ¿eh? Y si la estoy contando, no me la sé, el Espíritu me la está dando para redarguirte. Y te vas a la esquina y empiezas a comerte la mantecada rápido. Y Satanás te dice, no pasa nada. Tenías una necesidad legítima. Tuviste la oportunidad y la supliste. Te gusta la vecina, pero estás casado. Es una necesidad. Son mis sentimientos, son mis emociones. Tú no sabes lo que es eso. Tengamos cuidado de caer en la trampa de Satanás, que podemos cubrir nuestras necesidades haciendo la forma incorrecta o haciéndole caso a él. Porque dice la Biblia que nosotros que estuvimos bajo servidumbre, seguimos siendo tentados a regresar a esa servidumbre. ¿Me explico? Jesús en el monte de la tentación, ¿qué fue lo que lo atacó Satanás? ¿No fue en necesidades reales? Jesús, ya tienes 40 días sin comer, tienes hambre, cómete la mantecada. Fue una necesidad real. No fue una necesidad del ser reconocido. Mira, Jesús, ¿para qué vas a la cruz? Mira, te voy a evitar todo el sufrimiento. Ven, vamos allá a la parte más alta y desde ahí tú nada más arrodíllate y yo te doy todos los reinos de este mundo. Y todo el mundo te va a reconocer como el Señor de la tierra, porque yo te lo voy a dar, te voy a dar ese título. Y te evitas el sufrimiento. ¿Por qué vino Jesús? Dice el pasaje, Hebreos 2. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles son espíritu, eso ya lo vimos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos, a los hombres, a los que son de carne y hueso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesús se identificó contigo y conmigo para que en medio de la tentación, para que en medio del pecado y la maldad, para que en medio de esa servidumbre en la que estábamos atados, Él te rescatara, Él te librara, para que fueras reconocido no como servidumbre, sino como hijo que fue llevado a la gloria. ¿Ves lo que hizo Jesús? Esa es la razón por la que Jesús era necesario que viniera a esta tierra y que sufriera padecimientos, aflicciones en Él, para que por medio de Él y por medio de su sacrificio tú no siguieras siendo siervo de la maldad, siervo de Satanás, siervo del pecado, sino que por medio de su muerte en la cruz Él te rescató, Él te liberó, para que de ahora en adelante tú sirvas para darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios, no solo con tu boca a través de un canto, sino que lo hagas día y noche a través de tu diario vivir, con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos, todo el tiempo estés glorificando al Señor. Esa es la razón por la que Él nos trajo a esta tierra. Ve tus necesidades que no han sido cubiertas. Esas necesidades que tú crees que no puedes vivir, seguramente son cosas temporales y pasajeras. Pero Él vino a tratar con nuestra necesidad más profunda. Estábamos condenados a servidumbre eterna, pero Él por su muerte nos libró y nos rescató para que le sirviéramos ahora a Él y fuéramos hombres y mujeres libres. Y no para que siguiéramos cometiendo los mismos errores vez tras vez, sino para que pudiéramos vivir para su gloria y para su honra. ¿No te emociona escuchar esto? Que tú estabas perdido, esclavizado y Él murió para darte libertad. Por eso hablamos de Jesús,
Por eso nosotros necesitamos a Jesús. Mira cómo termina este pasaje y con esto concluyo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tal vez tengas una necesidad muy legítima. Confía en Él, que Él va a suplir esa necesidad. No te adelantes. No trates de cubrirla tú solo. Porque lo más seguro es que Satanás te está tentando a creer o a hacerte creer que tú puedes solo, sin Dios. Corremos el riesgo de autorrealizarnos sin Dios. Pero al final, esto que puedas realizarte en esta tierra es temporal y pasajero. Y nos los vino a descubrir en este tiempo un virus. Cuando ves que hombres ilustres, muy inteligentes, ya murieron. Hombres con mucho dinero, ya murieron. Personas de renombre porque salían en la televisión, ya murieron. ¿Y qué se llevaron? Si iban sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. Y tú y yo, que estamos en esta eclesía, que fuimos convocados y llamados para que Él nos hable de las grandezas que Él tiene para nosotros. Yo espero que cada uno de nosotros pueda darle gracias a Dios, porque no merecíamos tanto amor, y Él nos rescató, y Él nos salvó, y Él intercede por nosotros para rescatarnos, aún en medio de esas tentaciones que hoy todavía se presentan en tu vida. Él sufrió para identificarse contigo y conmigo. Él te entiende por cuanto participó de carne y sangre. Él sabe tu sufrimiento, y lo mejor de ello es que se mueve a misericordia para ayudarte en cualquier situación en la que te encuentres. Cierra tus ojos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque por medio de Él hemos sido librados de la muerte de Satanás, porque hemos sido librados del temor, porque hemos sido librados de esta perdición, de esta condenación eterna. Gracias por Jesucristo, por quien tenemos hoy libertad para adorarte, para alabarte, para vivir una mejor vida, para creer que nuestra necesidad más profunda ha sido cubierta. Nos sacaste de servidumbre a libertad. Proclamaste libertad a los que estábamos cautivos. Nos has ofrecido una vida junto a ti para que podamos obedecer tu palabra, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos vivir para tu gloria. Gracias Dios, porque ya no necesitamos curitas con la cual reparar lo que dañamos, sino que ahora Jesús, el sanador, vino y nos sanó completamente de toda nuestra maldad. Y ahora ayúdanos a vivir para honrarte y para glorificarte todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguno de ustedes aún no le ha entregado su vida a Jesús, hoy puede ser el día. Pregunta, tenemos como iglesia la ruta de cómo ayudarte a conocer a ese Jesús del que predicamos y puedas entregarle tu vida a Él.